Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes porque sí que tenemos cosas que reportar. De veras, ha estado tan emocionante, tan lindo lo que ha pasado durante los últimos conciertos con Jimin y Jungkook. Bueno, algunas cosas no tanto. Obviamente que Jimin se sintiera mal no es lindo, pero me refiero a los momentos en los que ellos interactúan. Pero vamos a ver un resumen de noticias porque hay muchísimo para comentar. Lo vamos a ver directamente desde mi cuenta en Instagram, así que vamos para allá para revisar las actualizaciones de las últimas horas. Primero que nada, se da a conocer una nueva campaña de Jungkook para Chanel. De hecho, hizo un pequeño comercial que igual y sí les alcanzo a mostrar, dependiendo qué tan largo o corto quede este video, donde lo podemos ver con el creador de la fragancia hablando de los diferentes aromas que componen este perfume. La verdad es que las fotos que salieron están súper bonitas. Aquí las tenemos gracias a Cook Me Best, mi nueva página favorita para encontrar información de los chicos. Y estas fotos se dieron a conocer precisamente el día de ayer, que fue de hecho el primer concierto en Boston. El día de hoy tenemos el segundo. La verdad es que ya se empieza a sentir como si esta gira fuera a toda velocidad. Así lo siento de repente. Pero bueno, vayamos por el principio. Sí, el día de ayer, en lo que fue el soundcheck, los veíamos estrechando manos. Se veían muy bonitos, muy coquetos los dos, tengo que decirles. Jimin, encantador, preciosísimo. Esos colores ya sabemos que le vienen súper bien. Pero bueno, aquí tenemos otra vez el momento del soundcheck. Ahí se veía tan guapo Jimin como hace su cabello hacia atrás. Iban de alguna manera coordinados por el tipo de marcas que utilizan, aunque no era exactamente el mismo traje, pero las miraditas que se aventaban estos hombres, bueno, ¿qué les digo? Preciosos. Aquí podemos ver a Jimin durante el soundcheck, que también este color le viene muy bien con su cabello. De repente por ahí Menchis el día de hoy me dejó un mensaje vía mi WhatsApp, que por cierto les recuerdo a todos los miembros del canal que si ustedes quieren se pueden comunicar siempre conmigo vía WhatsApp, donde me comentaba que ella se muere por ver el cabello platinado de Jimin. Yo también creo que es uno de sus looks más hermosos, ese color le queda espectacular y de repente este color de, pues sí, el pants que llevaba me remitió mucho a cuando él lleva su pelito así de ese color plateado. Pero bueno, regresemos a la realidad. Los momentos que nos regalaron ayer durante el soundcheck, este choque de manos que se sintió así como muy nos llegó al alma. Esto fue apenas, yo diría, la punta del iceberg de todos los momentos que después tuvimos en el concierto. Sabemos que para los chicos es muy importante eso precisamente, estar muy entregados al momento y disfrutarlo al máximo. Pero aquí, pues, el que podamos ver este momento una y otra vez también nos permite analizarlo, ¿no? Porque ya les decía que compartían de repente, sí, la misma marca de ropa, estaban utilizando los dos, pero también los lentes oscuros, bueno, a los dos les favorecía muchísimo y este momento de interacción tan bonito. Luego aquí los veíamos salir del escenario, que esto también, pues, ya habíamos apreciado algunos momentos, pero se ven tan bonitos y como hace Jimin su cabecita hacia atrás y el viento, pues, ahora sí que sacude su cabello, precioso nuestro Jimin. Momentos del soundcheck, para mañana vamos a tener el reporte, obviamente, del concierto de hoy, incluido el soundcheck, pero bueno, por si alguna de ustedes se había perdido estos momentazos de los chicos, pues aquí ya los tenemos. Ya sabemos que lo que es este previo ensayo a los conciertos suele ser siempre de alrededor de 15 a 20 minutos, se los comento, porque bueno, los chicos salen, prueban, verifican que el escenario esté todo bien y vámonos de regreso, ¿no? Esto es justamente cuando llegaban al escenario, entonces ya tenemos imágenes de ellos saliendo y entrando del escenario. Ahora, les prometo que ya viene un especial de moda para que platiquemos acerca de todos esos bellísimos accesorios que los chicos han estado utilizando, porque aquí, y les recomiendo mucho también esta cuenta, la de Haran Oficial, estuvo publicando que Jimin ha estado utilizando sus accesorios, en este caso las pulseras. Y ahora lo que decíamos acerca del concierto de Boston, las primeras imágenes donde, bueno, ya veíamos a los chicos en las grandes pantallas, nuestro Jimin al principio del concierto, que por cierto se sabe que repitió uno de esos hermosos trajes que Dior le dio, por lo cual, ahora sí que no que Dios le dio, no, que Dior le dio, por lo cual pues estamos estimando que Jimin está autorizado para seguir utilizando esos mismos vestuarios. Aquí hablamos ahora acerca de todo lo que ha estado utilizando Jungkook. Les digo que ya nos viene un especial para hablar de todo esto, porque ay, madre de Dios, yo en las cosas en las que me fijo, pero en las realmente importantes, que es que se sube Jungkook al auto, en esas sí, de repente se me va el avión y no me fijo, pero bueno, chicas, gracias a ustedes todo tiene remedio y pues gracias a las fans que están ahí presentes, tenemos estas imágenes increíbles de los chicos. Ay, qué bonito se ve nuestro Jimin. Que seguimos con la idea de que si será su cabello o no. Por cierto, también se dieron a conocer imágenes
tanto de Jungkook como de Hobby, como de Tae, en Boston paseando y mientras se veía que Jungkook estaba filmando algo. Esto es importante que pues lo aclaremos porque nos espera, creo, algún nuevo Golden Closet Film. Es probable que sí. Recordemos que Jungkook ha estado pues ahora sí que invirtiendo, ¿verdad? En su equipo de grabación y cada vez es más profesional el asunto, la verdad. No sé hasta dónde vamos a llegar con Jungkook, he de ser sincera. Pero bueno, mientras hago esa reflexión, volvemos a los momentos maravillosos de lo que fue el soundcheck del día de ayer, lo bonitos y guapos que se veían y la comparación precisamente entre que los chicos ya han utilizado ambos esta marca, los costos para que ustedes se hagan una idea y cómo podemos ver que tanto Jimin como Jungkook han utilizado estos pants tanto en color negro como en gris Oxford, que creo que aquí queda muy claro porque se ve mucho la comparación de los colores, ahora sí, en uno y otro, como lo ha utilizado Jungkook y como ahora lo utilizó Jimin, ¿no? Estas comparaciones aquí ya las vemos claramente, este es el negro y como Jimin ha estado utilizando ahora el color gris. Bueno, hecho este pequeño análisis de moda, continuamos con nuestro video. Y más momentos de los chicos justamente. Llegamos a lo que fue el concierto en sí de Boston. Empezó como cualquier otro concierto. Nosotros decíamos, ¿con qué nos van a sorprender los chicos? Ya sabemos, saludando, diciendo que lamentaban que hacía mucho tiempo que no estaban en Boston, luciendo todos encantadores y bellísimos, ¿no? Ahora vamos a ver si por acá llegamos a los momentos de Jimin. Les pido disculpas, como que me obsesioné un poquito y guardé ciertos momentos de los dos chicos, ¿verdad? Y llegamos a este que es uno de los momentos más esperados del concierto. Cuando los chicos hacen la aparición de canciones sorpresas, nunca se sabe con qué nos van a sorprender. Y el día de ayer pues nos sorprendieron con esto, basado en un clasiquísimo de los chicos. Pues tuvimos este momentazo que si se fijan, bueno, aquí sí lo tengo desde diferentes ángulos para que ustedes puedan checar las pataletas hermosas de nuestro Jimin, cómo lo carga sin aparentemente ningún esfuerzo, y eso que Jimin pues estaba pataleando y eso podría haber hecho más difícil el movimiento. La sonrisa de Jungkook todo feliz de que cargó a Jimin. ¡Ay, lo amé, lo amé! Y pues gracias a Cookmin Best tenemos este video desde 14 diferentes puntos de vista. Lo amé, porque de hecho todo comienza cuando la canción empieza a sonar. Los chicos empiezan a ir hacia lo que es el centro del escenario. Jimin estaba del otro lado, Jungkook y él prácticamente toman una carrerita para llegar a juntarse y que Jungkook lo cargue para este momento tan memorable de la historia de BTS, porque me refiero a que siempre que han hecho esto en esta canción, pues es de llamar la atención, que es un movimiento que ellos llevan practicando muchísimos años, ¿no? Pero esta vez quisieron hacerlo como en versión petit. Al terminar la cargada, pues podemos ver cómo intentan hacer, de hecho, el movimiento donde Jimin enseñaba el abdomen, que hay que recordar que ese también es uno de los momentos más icónicos que puede existir, pero de hecho, el que se levanta un poco la playera está, porque Jimin así tímidamente, Jungkook como que se queda viendo en algún momento a su abdomen, así como diciendo, si me la levanto, no me la levanto, y se la levanta muy poquito, pero es que este momento, chicas, este momento es el que nos da la razón de estar vivas. De hecho, también hoy Menchis me comentaba todos esos, pues sí, sonrisas, esos toquecitos que se dan. Ay, vean ustedes cómo levantan tan así tímidamente. Y miren que ahorita la verdad es que los chicos todos están cargando unos cuerpazos, pero creo que en el caso de Tae, él lo hace 2 veces, que se levanta la playera. Mira, ahí se ve Tae atrás, se la levanta mucho más, como antes lo hacía nuestro precioso Jimin. Jungkook como que lo duda un poquito y Jimin nomás enseñó tantitito. Pero gracias por ese pedacito de piel que nos diste, querido, porque se ve increíble. Aquí es el momento donde se juntan. ¡Oh! Es que es hermoso. No, precioso momento. De veras, de veritas, de visititas. Cómo amé verlos así. Jimin llegó corriendo en chiquito y cómo lo carga con la suficiente fuerza, obviamente, para levantarlo y pues fingir hacer el movimiento. Que ya les decía, es todo un clásico de los BTS. Ay, aquí lo vemos otra vez más. Y todos los chicos contentos. La verdad es que la sonrisa de Nam también ahí estaba, ¿no? Indiscutiblemente todos disfrutaron de este momento. Porque imagínense para las fans que lo pudieron vivir ahí mismo. De hecho, leí que algunas chicas que precisamente estaban en el concierto decían, no, hombre, que esto había valido la pena la espera solo por tener este momentazo de Jimin y Jungkook, que como ustedes pueden ver, pues sí, bien les prometía, lo tenemos desde diferentes ángulos también para que ustedes puedan apreciar pues todo lo que pasó. Al final del concierto, ya cuando los chicos pues están dando sus discursos, Jimin muy lindo se encargó de llevarles agua a todos y muy bonito, porque además se quedó sin agua y luego fue a sentarse a su lugar. Pero bueno, este fue otro momento muy bonito de nuestro Jimin y pues aquí momentos que son épicos en el concierto. Voy a esperar también a que ustedes me hagan saber lo que piensan de todas estas escenas increíbles que en este momento estamos viendo juntas, porque qué barbaridad. Y tenemos esta fotografía que de hecho
me parece que las chicas de Black and White no estuvieron ayer presentes en el concierto porque no han sacado fotografías exceptuando esta. Entonces no sé si había alguien representándolas en el concierto y así fue como consiguieron esta fotografía, porque ellas suelen siempre inmediatamente casi compartir, pues ahora sí que para lo que ellas son los mejores momentos, pero en este caso solo compartieron o sea, no hubo nada más de parte de Black and White, pero aquí podemos ver ahora sí que a detalle las sonrisas de los chicos justo en ese momento. Ay, no, es que se ven preciosos, los dos tan contentos, tan bellos, tan felices. ¿Qué puedo decirles? Y además el cuidado también con el que Jungkook toma a Jimin, lo sujeta, les digo, con la suficiente fuerza, pero no se ve que lo esté sufriendo, o sea, eso es maravilloso. Y se ve que vivieron los dos un momento único, increíble y espectacular. Aquí tenemos las fotos oficiales, como siempre, de parte de Big Hit. Cuando terminan los conciertos, siempre nos comparten una foto de cuando iba a iniciar el concierto y otra después del concierto. Entonces podemos verlos así en todo su esplendor. Momentos de Jungkook durante el concierto del día de ayer. Aquí tenemos varios de estos momentos increíbles para compartir con ustedes. También Jungkook ayer se veía súper guapísimo. Fíjense que tengo que alabarle mucho a Jungkook el hecho que él ha querido conservarse ya sin utilizar lentes de color y por otro lado también sin pintar su cabello. Entonces tenemos a un Jungkook muy natural, eso me gusta muchísimo porque él también ya había expresado que ya no quiere pintarse más el cabello. Y creo que bueno, esto queda claro por pues prácticamente su era como solista hasta este momento, pues se ha mantenido ahora sí que tal cual, lo más natural posible, ¿no? Y se ve tan hermoso este hombre. Digo, para muestra todos estos videos, una vez más, gracias a Cookminvest por esta recopilación tan increíble que hacen. A todas las fans que sí en algún momento, pues se enfocan en ellos para que podamos tener estos videos increíbles. De verdad, hermosísimo nuestro Jungkook. ¿Qué momento fue su favorito del concierto del día de ayer? Como que sí, me lo puedo imaginar, pero si tienen algún momento que quieran compartir conmigo que les haya fascinado, ahorita que estamos viendo de hecho esta recopilación, pues también espero que me lo compartan, porque cómo vale la pena ver a los chicos así de hermosos, preciosísimos. Por cierto, ¿cómo está el clima en Boston? Si alguien sabe, cuéntenme, nada más para saber, me imagino que también está haciendo mucho calor. Ahora vamos a los momentos increíbles, fabulantásticos de nuestro Jimin, también en el concierto del día de ayer, su cabellito, como que ya nos estamos acostumbrando a este color de cabellito de Jimin, no hombre, ese movimiento. También no saben cómo he visto hoy que hablan acerca de este movimiento de Park Jimin. Yo también estoy de acuerdo que qué bárbara. Les recomiendo mucho, el día de hoy hice una lectura para saber cómo es que Jungkook mira a todos sus compañeros de BTS y lo que salió de Jimin yo no daba crédito. De hecho, no daba crédito con todos porque las cartas estuvieron increíbles. Entonces, espero que puedan ver ese video. Ya está disponible en el canal solo por unas horas. Después solo lo van a encontrar en TikTok y en Instagram también, por si a ustedes les interesa. Pueden volver a tener contacto con esta lectura porque me encantó. Por cierto, ese suéter que también es Dior, al pobrecito suéter en algún momento Jimin se le atoró. Lo acabó aventando ahí al lado del escenario. No, pobrecito suétercito, pero es que sí, o sea, entendemos que es muy pesado para ellos llevar tanto, pero tanto de repente en vestuario, tener que estar cuidando también los accesorios que como ya vimos pues representan a diferentes marcas y las marcas pues también se sienten muy orgullosas de que los chicos los puedan lucir. Entonces es el momento lado donde los chicos tienen que tener muchísimo cuidado con todas las cosas que utilizan porque también en algunos casos pues pueden volver a usarlas, ¿no? Entonces bueno, pues aquí vemos a nuestro Jimincillo luciendo en todo su esplendor en el concierto del día de ayer mientras platicaba de algunas cosas, amenidades que considero importante que ustedes sepan, así como también aprovecho este momento para agradecer a nuestros miembros del canal porque sin ustedes ninguno de estos videos sería posible. Vuelvo a agradecer públicamente a Menchis y también a Ana Rocha que suelen comunicarse conmigo y dejarme mensajitos y me van contando cómo van. De veras, chicas, no saben cuánto lo valoro y cuánto quisiera que más de ustedes también puedan unirse a la familia Boys We Love. Si se pueden volver miembros, también se les agradecería muchísimo porque ayudan a que este pues canal tenga mejores herramientas para seguir creciendo. Y mientras me distraje un poco, continuamos con las imágenes de nuestro precioso Jimin. También a nuestros suscriptores, a todos aquellos que forman ya parte de nuestra familia, muchas gracias por estar aquí. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por acá, espero que también te unas a nosotros. Las imágenes, una vez más, hablan por sí mismas. Un día que, como G-Cocas, creo que todas estamos muy felices, platicándolo por todas partes, haciendo, de repente he visto cámaras súper lentas del momento, fotografías en súper calidad para poder checar cada uno de sus gestos y poder disfrutar
disfrutar pues todo lo que vivimos con ellos. Aquí volvemos a ver como si están tomando definitivamente algunas bebidas hidratantes, en algún momento es importante para ellos. Ya decíamos, después del susto que llevamos en el último concierto, antes de los de Boston, pues ahora sí que comprendemos la importancia de que los chicos pues se sientan bien, estén bien y sobre todo por todo lo que ellos nos comparten, ¿no? Bueno, pues de esta manera con imágenes de nuestro precioso Jimin, me despido por el día de hoy. Mañana venimos con la cobertura del segundo concierto de Boston, a ver con qué nos sorprenden, porque por Dios, después de lo de No More Dream, bueno, ¿qué les digo? O sea, yo ya quedé absolutamente totalmente extasiada por el resto de mi existencia y nos vamos con esta preciosa foto de nuestro Jimin, muchísimos momentos más que también están recopilados aquí en mi Instagram, como este muy gracioso video de nuestro Jungkook, pero también en mi cuenta de ex Twitter, donde siempre les digo que me sigan, pues van a encontrar muchos más momentos que ustedes también pueden coleccionar. Mientras tanto, me despido, les dejo un beso gigante y les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Momentazos del concierto del día de ayer que en esta cámara se ven absoluta y totalmente increíbles, creo yo. Bueno, pues ahora sí, me despido. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.